El cuadro de Tiziano, Felipe II ofreciendo a los cielos a su hijo don Fernando, era un cuadro que tenía un aspecto muy oscuro, muy apagado. No se diferenciaban los diferentes planos, ni las profundidades ni las luces de este maravilloso Tiziano. Es un cuadro que en su historia material sufrió bastante, aparte de la ampliación de Carducho, 50 años después de que Tiziano lo pintara. Sufrió el incendio del Alcázar, porque se sabe que estaba en ese momento allí, en 1734. Posteriormente, en 1857, tuvo la primera restauración después de este incidente. Se cree, casi seguro, que en ese momento fue cuando el cuadro se reenteló. Tenía muchísimos repintes añadidos en nuestras restauraciones. Tenía también un embadurne generalizado como de betunes, y luego pues algunas otras zonas que estaban como levantadas en las costuras, en los añadidos. Lo primero que se hizo, aparte después de los estudios técnicos, fue una limpieza de la suciedad que se acumula en la superficie de la obra. La cara del infante pues tenía una grieta bastante pronunciada que se había producido por un encogimiento a la hora del rentelado, y otro tipo de craquelado diferente, que es como un agrietamiento en los pigmentos en la zona de la armadura del rey. En el momento del incendio, posiblemente estos pigmentos, que son más vulnerables, pues se agrietaron y se abrieron. Aquí en esta zona es donde también se ha introducido el barniz y la suciedad barnizada. Esto, pues con mucha paciencia, se ha tenido que ir levantando poco a poco con la ayuda, como he visto, del bisturí, incluso con unas púas que tenemos para estos casos, zonas como más delicadas, que son unas púas de puercoespín. Una vez finalizada la limpieza, se realizó un sentado de color. Normalmente lo hacemos antes de la limpieza, pero en este caso no hubo necesidad porque no eran zonas que se estuvieran desprendiendo. Aprovechando que estaba el cuadro en horizontal para fijar el color, se procedió al estucado de las pérdidas. El estuco, si se aplica liso, se aprecia una zona muy lisa. Para ello, lo que se hizo fue hacer un molde de silicona, tomando la impronta de una zona del cuadro cercana a la que se va luego a imprimir. Una vez conseguido este molde, se aplica el estuco, y una vez seco se pone otro estuco más fino, mucho más fluido, y se coloca encima el molde de silicona con algo de peso, incluso luego aplicando un poco de calor. Esto se deja hasta que el estuco se seca y se levanta, queda bastante bien esa textura que es propia de Tiziano, con estas irregularidades de la superficie. Una vez realizado esto, ya se procedió a la reintegración de las pérdidas. Se pusieron unas telas negras tapando la ampliación de Carducho. Es otro cuadro, no tiene nada que ver el cuadro completo con Carducho o la composición inicial de Tiziano. La atención se centra mucho más en la escena del rey ofreciendo a su hijo don Fernando a los cielos. Con la ampliación de Carducho, el turco adquiere una importancia muy grande. Realmente, como se aprecia bien esta obra, es tapando los añadidos. Una vez reintegradas estas zonas, se hizo primero una capa parda rojiza, que es el fondo de la preparación de Tiziano, y luego sobre esta, pues, dando veladuras y a modo de punteados o rayados, para un poco imitar la textura de la pincelada de Tiziano, para que no tampoco llame la atención a la hora de ver el cuadro. Una vez finalizada esta reintegración, se barnizó, un barniz de resinas naturales, y se acabó de retocar con pigmentos al barniz. Con esta restauración, el cuadro lo que ha recuperado es los espacios que antes no se apreciaban, no se veían. Se ha recuperado también la ligereza con la que Tiziano pintó. La batalla es una maravilla, como se ve ahora. Ahora se ven los fogonazos de los cañones, el fuego de los barcos, y se ve la profundidad.